Proverbios 3, Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. Voy a leerlo. Recuerde tener la confesión de fe a mano para estar mirando. Y vamos a Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿Dónde están? Ese todo lugar, ¿cómo se puede traducir en hebreo y en griego? En todo lugar, no hay más traducción. Es decir, en cualquier idioma que se hable la Biblia, Dios tiene los ojos en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Se ve? O sea, los ojos de Dios están en todo lugar y miran ambas cosas, los malos y los buenos. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Santificado sea tu nombre. Gracias por la iglesia que nos has confiado en este lugar, Señor. Pedimos tu favor, tu misericordia y pedimos una vez más, alumbra nuestro corazón con tu sabiduría. Dame sabiduría cada vez que puedo enseñar y predicar, Señor, y pasa por alto mi ignorancia y mi corazón, Dios. Y habla a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos terminando la primera parte del capítulo 5 de la providencia de Dios, de la divina providencia de Dios estamos hablando. Si usted tiene su cartilla ahí, voy a leerlo completo otra vez el número 1 de la cartilla del capítulo 5, pero vamos a empezar donde está el numerito 6, chiquitico. ¿Sí estoy comunicándome? Listo. Dice así: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima, eso significa sabiduría, y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas. Y desde donde voy a leer ahorita es que voy a explicar hoy, más otra parte. Dice, voy a explicar esta parte. Según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Entonces vamos a ver esa palabra, la presciencia infalible y el consejo inmutable de su voluntad. Presciencia es que todo lo sabe antes, antes. Cuando usted encuentra el término ciencia en la Biblia, como hablan del don de ciencia, no es que usted pueda ver cosas, no. Es que Dios sabe todas las cosas y basado en todas esas cosas que Él sabe, guía a los siervos para dar consejo sabio, para dar consejo de sabiduría. No es que la gente cree que Dios le va a mostrar a usted qué hace en su casa, no le muestra eso a nadie, eso es mentira. Pero como Él conoce todas las cosas, Él puede darle a una persona, no que usted vea qué hace la gente en la casa, sino que usted hable normal y en lo que usted esté hablando, en la presencia de Dios, va a llegar al corazón de esa persona. ¿Listo? Dice que el propósito de esto, o sea, ¿cuál es el propósito de estudiar esta doctrina, por ejemplo, como lo es la providencia de Dios? Es adorar al Señor. ¿Por qué? Por su grandeza, porque todo lo sabe, porque no hay un detalle en la tierra que se le haya pasado, porque no hay nada de lo que vaya a pasar mañana que Él no lo sepa y de lo que haya pasado hasta hoy que Él no lo haya sabido. Una pregunta, esta pregunta piense un poquito. Me gustaría escuchar una o dos respuestas a estas dos preguntas que voy a hacer. ¿Por qué ocurren los desastres naturales? La pregunta. Y la segunda, ¿por qué ocurren las tragedias? Son dos cosas diferentes, ¿no?
¿Un desastre natural es una tragedia? Sí, pero viéndolo bien, una cosa es un desastre natural y otra cosa es una tragedia. Se lo voy a explicar antes de que me dé la respuesta. La frase es, en un desastre natural, algunas personas viven tragedias, ¿sí? Pero el desastre natural no afecta a todo el mundo, a una parte, a un sector. Pregunta y escucho respuestas. ¿Por qué ocurren los desastres naturales y por qué ocurren las tragedias? Levante la mano si alguien quiere participar. Don Fernando. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más? Dice. Ángela. Sí, el hombre a veces daña la tierra y afecta a ciertas partes y eso puede unirse para que venga un desastre natural. ¿Y las tragedias? Don Hernán. Exceso de pecado, bien, bien. Hay una respuesta sencilla y ahorita la voy a explicar las dos cosas. La respuesta es porque Dios ha determinado llevarlas a cabo, ambas. Pero lo que dijo Fernando tiene razón. Para que haya un desastre natural tiene que haber una falla que geológica, pero eso entra dentro de la teología como una causa que secundaria. O sea, Dios usa esas fallas. Pregunta, ¿Dios sabe que esa falla se está produciendo? Claro. Desde el momento en que la falla empieza a producirse por allá, hablemos de un terremoto, desde el momento en que la falla empieza a producirse en las placas tectónicas de la Tierra, ya Dios sabe qué va a pasar. Va a llegar un momento en que a, a perder su forma normal de trabajar o de sostener la Tierra y va a colapsar. Y va a venir un terremoto pequeño, grande, pero Dios va a usar esa causa secundaria para ejercer un propósito que primario, algo que Él quería que sucediera. Los desastres es igual, las tragedias, perdón. Siempre nos cuesta entender esa parte. Yo creo que una de las partes más difíciles de entender del ser humano es por qué la gente se muere. Sobre todo los que amamos, ¿no? Porque a usted no le duele los que murieron esta mañana que usted no sabe. Entonces, perdón. Entonces, ¿usted no le duele cuántas personas murieron esta mañana? Porque usted no sabe quiénes murieron. Si uno se entera que murió alguien conocido, muy cercano, le duele. ¿Sí ve la diferencia? ¿Por qué le duele? Porque están en medio que sus afectos. Pero las tragedias están sucediendo día y noche. Mientras nosotros dormimos, en todo el mundo están sucediendo ¿qué? Tragedias. Pero también están sucediendo cosas buenas. Es decir, nunca va a cambiar eso. Ni porque hayan más impíos, ni porque hayan más cristianos. No va a cambiar. Está establecido por Dios así. Que se conviva entre el dolor y la alegría. Tal vez ayer alguien tuvo una muy buena alegría. O tal vez ayer alguien tuvo muy buena tristeza. Buena tristeza, escuche. Es buena también. ¿Por qué es buena la tristeza? Porque me lleva a pensar, a meditar, a medir mi corazón quizás como esté. Pero nosotros queremos solo la alegría, eso sí es verídico. Dice, hay una variedad infinita de las obras de Dios en una providencia ordinaria y sin embargo todas funcionan de manera ordenada, todas. Ponemos estos dos juntos, o sea, la tragedia y lo natural, porque Dios en el camino de su providencia hace que mil cosas dependan una de la otra. ¿Sí me explico?
todo depende de algo. Dice, hay varias ruedas infinitas en las obras de la providencia. Todas las obras que alguna vez Dios desde toda la eternidad hizo o hará, las puso todas juntas y todas funcionan en una sola obra y han sido como varias ruedas que han tenido su movimiento ordenado para alcanzar el fin que Dios ha señalado desde toda la eternidad. Todo funciona perfecto. ¿Para quién? Para Dios. Y esto es muy difícil para nuestra mente. O sea, estos temas son temas teológicos para mentes carnales, como nosotros. Es la mente de Dios para nuestra mente finita tratar de entender que una tragedia para Dios no es tragedia, hace parte de su decreto. Que Dios no pierde nada con mis pérdidas. Usted pierde, Dios nunca pierde. Que Dios no se entristece por mi tristeza, o sea, ¿no? ¿Sí ve? Que Dios no se pone preocupado si usted no está orando. Créame que a Él no le preocupa eso. Al que tiene que preocuparle es a usted que no está orando, ¿sí? A Dios no le afana si muere un bebé o si muere un señor de 100 años. Ambos ya están determinados para dónde va cada uno. Hablaba la semana pasada con alguien acá, me parece, sí, que siempre se dice que la puerta estrecha representa que la salvación es difícil, ¿cierto? Entrar por la puerta estrecha siempre decimos, uy, es difícil la salvación. Y los cristianos tenemos una idea que de pronto no está bien en cuanto a cuántas personas se van a salvar. Nosotros sabemos que Dios sabe el número, pero nosotros no lo sabemos. Entonces, cuando usted avanza en el conocimiento de Dios, empieza a pensar como que son poquitos, porque es difícil ser un verdadero cristiano, ¿cierto? Parecen poquitos. Pero meditando en algo estos días que hablaba con alguien acá, que me preguntaba sobre los niños que mueren bebés y los abortos. ¿Cuántos millones de abortos hubo este año ya en el mundo entero? No estoy hablando de 1000 ni de 2000. Si pudiéramos hacer una estadística, es difícil hacerla. ¿Por qué? Porque no se sabe el dato de cuántos murieron en secreto este año hasta hoy, octubre. No podemos decir una cifra, sería mentir, pero yo creo que son muchos. Solo de este año, ¿no? Estoy hablando. Si usted es más matemático, entonces dice, sumemos los últimos 2000 años. Todos ellos están ¿dónde? En la eternidad con Cristo. Y alguien dirá, ¿y por qué? Por gracia. Porque Dios es bueno. Porque es como el ladrón de la cruz. ¿Por qué se salvó el ladrón de la cruz? Por gracia. Nunca vino a escuela dominical, pero se salvó. Nadie le compartió el evangelio, nadie lo evangelizó, le dijo, Cristo lo ama, ven a Cristo. O sea, no. Nunca fue a una escuela de hermenéutica, jamás. Pero se salvó, ¿por qué? Por gracia. ¿Cómo se aplica eso en la vida de estos infantes? Porque son niños. ¿Sí sabía que son niños desde que están en el vientre? Son seres humanos, personas. Son personas porque Dios los crea. Por eso son personas. Eso hace parte de ¿qué? De la providencia. Que ellos no vinieran a este mundo, dice Salomón en Eclesiastés, y no vieran la maldad de este mundo, y no vieran la luz de este mundo para ver toda la porquería y la oscuridad que hay, y entraran directamente ¿a dónde? Al reino de los cielos. Por eso el Eclesiastés dice, mejor es un abortivo que alguien que viva 1000 años, dice. Porque no vio ¿qué? La maldad. Nunca se enfermó, nunca le dolió nada, nunca peleó con la esposa, nada, nunca. No tuvo problemas en este mundo de nada. Nunca estuvo pensando, ¿y qué voy a comer? ¿Y cómo voy a vivir? ¿Y cómo van a ser mis hijos? ¿Y si son juiciosos o no son juiciosos? No tuvo dolores de esta vida, o sea, de esta tierra, directo al reino. Solo para que usted piense un poquito en la providencia. Y para muchos, eso es una
tragedia. Y aclaro, espero que me haga entender, en realidad lo es, para aquel que no quería perder a su hijo y tuvo que hacer un aborto por X o Y. Y para el que lo provocó también es una tragedia, porque si no se arrepiente va a ir al infierno. ¿Sí? O sea, para nosotros es una tragedia, visto desde cualquier punto, cualquier ángulo que usted lo mire. Para Dios es su soberanía expresada a través de causas secundarias que se terminan convirtiendo en providencia divina diaria. Esto sucede diario. Dice acá, la primera causa es Dios. Hablemos un poquito de la primera causa y la segunda, porque a veces es un lenguaje que no hemos escuchado, ¿sí? La primera causa, ¿quién es? Dios. La segunda causa son las situaciones que Dios usa para hacer lo que Él decretó desde antes de la fundación del mundo. Él decretó que Pepito Pérez, el 20 de octubre del 2024, llegara a la salvación. Él decretó eso. Pero necesita que Pepito Pérez esté en una iglesia de pronto esa mañana, o que alguien le haya hablado a Pepito Pérez antes de venir a la iglesia y esté en el proceso para que la palabra entre a su corazón y se convierta. Él usó ¿qué? Elementos secundarios. O tal vez la abuelita que oró toda la vida y un día le dio por venir a la iglesia. Pero no es que él quiso venir a la iglesia, es que la abuelita ya había orado, pero no es por la oración de la abuelita, sino porque Dios ya tenía un plan con Pepito Pérez. Y Pepito Pérez indefectiblemente se convertirá el 20 de octubre de 2024. O sea, cualquiera puede ser Pepito Pérez. Hasta un miembro de la iglesia puede ser Pepito Pérez. Uno dice, uy, los miembros, puede ser alguno que de pronto esté ahí y hoy se convierta, ¿no? Y el Señor lo tenga ahí encaletado para convertirlo hoy. No, uno nunca sabe. O sea, sí, puede ser así. Igual pasa con la muerte. Es increíble que una persona vaya caminando por la calle y se caiga una matera de un tercer piso y lo mate. Uno dice, pero ¿cómo es posible eso? O sea, ¿qué pasa ahí? Yo creo que la familia de ese muerto no puede salir de su asombro y decir, pero lo primero que dice es que es una maldición, o sea, es lo que uno piensa. Es una providencia. Dios usó la matera. ¿Quién me dice qué más usó Dios en ese caso? Eso se llama casuística, lo que estamos haciendo, ejemplos. Porque la providencia se atiende con ¿qué? Con ejemplos. ¿Quién me dice que un hombre va caminando y en el tercer piso hay una matera en el filo y la matera se cae y rompe la cabeza de ese señor y lo mata? Dios usó la matera, pero usó algo antes de la matera. ¿Qué usó? Muchas cosas. Si vamos a investigar, vamos a llegar casi hasta Adán. O sea, si nos ponemos a investigar la muerte de ese señor, vamos a llegar hasta Génesis. ¿Quién me va devolviendo hacia atrás? ¿Sí? Eh, ahí, en ese momento, sí. En la otra. Pues, sí, ¿por qué no se le soltó el cordón del zapato y si lo hubiera amarrado? No pasa en ese momento. No pasa en ese momento. ¿Quién puso la matera ahí? Alguien. El tiempo, tal vez la matera lleva mucho tiempo ahí y el agua y el sol han hecho que se esté pudriendo y se esté debilitando su estructura y se va a caer en algún momento, sea con él o se va a caer y no pasa nadie y no pasa nada. Pero después, ¿quién vendió esa matera? ¿Qué tal la matera estuviera mal? ¿De qué estaba hecha y por qué? O sea, podemos quedarnos ahí toda la mañana y no hay sermón hoy, hablando de una matera que se cayó y mató a una persona. Esas son las causas que no entendemos de cómo el Señor usa todo para el cumplimiento de su decreto. ¿Cuál decreto se está cumpliendo ahí? La muerte de él.
bajo una providencia divina usando una materia que alguien puso ahí. Pero había un decreto que esa persona muriera ese día de esa manera. El día, la hora, la forma y el destino ya están. El día, la hora, la forma también, él ya la sabe. ¿Cómo será la forma y cuál será el destino? Y la Biblia lo enseña todo eso lo dice. Las segundas causas son muy importantes, siempre para Dios. Son esenciales para la doctrina de la providencia, porque son los medios que Dios usa para conseguir sus propósitos. Dios usó una burra para hablarle a un profeta. Tenga cuidado con los burros, hablan también. Bueno, tenga cuidado con los burros que hay por ahí. También hablan. O con las burras. Depende del caso. Depende del caso de cada uno, ¿sí? Pero hablan. Si una burra de 4 patas habló a un profeta, cualquier ser humano nos puede hablar y Dios lo puede usar para hablarnos. Así no sea cristiano. ¿Sí sabía? Dios habla a través de muchas maneras. Le voy a nombrar varias. Como Él usa su creación para hablar. Dios habla a través de la naturaleza. El cielo expresa su gloria. El sol se levanta cada mañana y dice: te adoro, aquí estoy hasta que tú digas. Dios habla a través de la palabra, que es la que es más certera. Dios habla a través del tiesto, del predicador o de un hermano. Dios habla a través de la enfermedad, dice Job. Dice, Dios habla de una manera y de otra manera, y Dios habla en donde en la enfermedad siempre nos habla. Nos lleva a pensar y nos lleva a desear que no estar enfermos. ¿O alguien quiere estar enfermo? Nadie. Por más que sea una enfermedad suave, una gripa, un dolor de cabeza, no dice, no, que pase rápido ese resfrío, ¿sí? Nadie quiere estar enfermo. Dios habla a través de las tragedias. Ha traído temor a la tierra cuando ha habido tragedias. Cuando un terremoto sube de 7, el mundo entero empieza a temblar. O sea, no lo físico, sino lo espiritual. Y seguro que si usted va en un avión y le dicen que tiene problemas a 10.000 metros de altura, usted piensa. O si va pasando el océano y dicen tenemos una falla mecánica, tranquilo, no pasa nada. Yo creo que si usted es creyente empieza a citar la escritura, ¿sí? Y a decirle, Señor, tú sabes el día, la forma, la hora, gracias. O sea, si es acá, pues aquí fue. O sea, ¿sí? Providencia. Dios usa todo lo que es de Él para hablarnos. Mire lo que dice aquí. Vamos a poner un ejemplo. Este es un reconocimiento. Vamos a hablar de orar por la comida. Vamos a poner ese ejemplo a propósito. ¿Quiénes oran cuando van a comer? No en la noche, sino cuando van a comer algo. O sea, eso. O sea, me refiero a las comidas, desayuno, almuerzo y comida. No es que vaya a tomarse un tinto y empiece a orar ahorita. O sea, no. No, el desayuno, el almuerzo y la comida. Bueno. Dice, cuando inclinas la cabeza para orar antes de una comida, le agradeces a Dios por la comida que te ha provisto. Este es un reconocimiento de las cosas buenas que disfrutamos. Como nuestro pan diario viene de Dios, Él es la causa primaria, Él es el que nos da el pan, nunca se le olvide. El que da la comida a los hombres es ¿quién? Dios. En Mateo vamos a ver un sermón sobre eso cuando lleguemos, que los pajaritos se alimentan y dice cuánto más Dios alimentará a sus hijos. Dice que nos vienen de Dios, dice Él es la causa primaria, como leíamos en la confesión, sostiene, dispone, dirige y gobierna sus criaturas y sus acciones. Dice, sin embargo, sabemos que la comida que tenemos ante nosotros no aparece milagrosamente. Usted no sale a la sala
se levanta de su cama y sale a la sala y el desayuno está servido. No, alguien tenía que hacerlo. O sea, ¿sí? No es ese tipo de milagros que usted sale y el bus ya está en la puerta. O sea, no. O sea, no funciona así, escuche. Esto es más bien el resultado de una larga serie de acciones de las criaturas, comenzando con una semilla plantada en la tierra. O sea, el pan que se comió y el huevo que se comió y el jugo que se tomó, todo comenzó con una ¿qué? Semilla o con un animal que es la gallina, pero no comenzó en la sala de su casa, ni en la alacena que usted tiene allá llena. No, no comenzó, bueno, vacía. O sea, no comenzó allá. Todo es una serie de cosas, de acciones. La semilla plantada en la tierra, el crecimiento de esa semilla a través del riego y la nutrición del suelo. Si no se riega la semilla y si el suelo no es propicio, no hay fruto. O sea, usted no comería. El crecimiento, dice, luego viene la cosecha, alguien tiene que recogerla, y luego viene el transporte para traerla a las grandes ciudades, y luego viene el que va a Bastos y la compra y la vende en la tienda más cara, o el señor del negocio que va y hace mercado y lo vende preparado. ¿Sí ve? O sea, usted está en la última parte de la cadena. Antes de que usted disfrute de ese pan, hay una secuencia de cosas que tienen que suceder. Y la confesión usa una palabra que se llama necesariamente. Es decir, es necesario que alguien siembre, es necesario que alguien recoja, es necesario que alguien venda, es necesario que alguien transporte, es necesario que alguien compre. ¿Sí ve? Es necesario. Esa es la providencia de Dios. La deliciosa ensalada que está disfrutando le llega a través de muchos pasos y por lo general involucra muchas personas para llevársela a su mesa, y sin embargo tú le agradeces a Dios como si Dios te la diera directamente. Así es y así debe ser. Señor, gracias por estos alimentos. Tú no le estás diciendo gracias por el campesino que sembró, gracias por el señor que compró. No, usted le dice a Dios directamente, gracias porque este alimento me lo da. ¿Quién? Tú. ¿Sí? Se ahorra todas las causas secundarias. Si el Señor le mostrara las causas secundarias, usted queda aterrado y dice, uy, todo eso pasó para yo comerme un solo pedazo de pan. O sea, no más. Ese es nuestro Dios. Él usó a cada persona y todo lo relacionado con la siembra, la nutrición, la cosecha, la entrega de ese alimento para ti. Es muy apropiado agradecerle por la comida, reconociendo que el Señor usa medios y providencias para cumplir su decreto. Eso nos ayuda a entender la palabra necesariamente, y él usa otra palabra, libremente, ahí en la confesión está, y contingentemente. Son palabras que nos ayudan a mirar cómo Dios usa esas causas. Preguntas, aportes hasta ahí. ¿No? Don Armando. Ah, sí, sí. Providencia, sí, señor. Y esa palabra es bueno usarla para quitar ciertas palabras que no, la suerte no existe, por ejemplo. Uy, es que estuvo de buenas. No, no estuvo de buenas. Todo estaba organizado para que pasara así en ese momento que pasó aquello que usted pensaba que estaba de qué, de buenas. O qué casualidad. No, no hay casualidades. Si te encuentras 100,000, no es casualidad. ¿Sí? El Señor quería que te encontrara 100,000. Y si los botas, no es casualidad, también quería que los botara. ¿Sí? O sea, no hay nada que escape a esa sabiduría humana, divina, perdón. Miren lo que dice aquí. Un ejemplo, otro ejemplo dice. Dice la piedra, dice, si te subes a una escalera y tiras una piedra, ¿qué sucederá necesariamente? ¿Qué tiene que suceder? La piedra tiene que ¿qué? ¿Por cuál ley? Ojalá no caiga en la cara de alguien, pero tiene que caer. O sea, ¿sí? O sea, si usted se sube a una escalera en su techo, en la casa suya, y usted dice, me voy a subir a la escalera,
subo al techo y tiro una piedra. Puede que esa piedra mate a alguien y usted no se da cuenta, como el que dispara un arma y no sabe esa bala a dónde va a llegar, la bala perdida que llaman, que la gente dice, pero ¿cómo es posible que la niña estaba en la terraza jugando y le cayó una bala perdida y la mató? Es absurdo, sí, para nosotros. Para Dios era su plan perfecto. Por eso no podemos compararnos. Él está allá y nosotros estamos acá. Espiritualmente uno ya lo empieza a entender. Génesis 8:22, leamos por favor, un decreto que gobierna todo lo que estoy diciendo. Génesis 8:22. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Sí ve? Ese versículo destroza toda la ciencia, destruye todo el conocimiento de 6.000 años de los hombres investigando los planetas, investigando el clima. Ya tenemos la aplicación y podemos mirar el clima dentro de 4 días en Holanda, si va a llover o no va a llover. Sí, ya esa es la posible, ¿cierto? Ya tenemos esa capacidad. Pero nadie puede decir cambiar estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esas 8 cosas que están ahí son un decreto. Y la siega, es decir, sembrar y recoger. Frío y calor. Siempre va a haber frío y siempre va a haber calor. Siempre va a haber verano y va a haber ¿qué? Invierno. Y siempre va a haber día y la noche. Si un día usted se levanta y una de esas cosas no pasa, ese día es el fin del mundo realmente. Solo ese día se rompe esta ley. El día que Cristo aparezca en las nubes. Ese día, todo esto ya no lo necesitamos. Ya no necesitamos sembrar ni cosechar. Ya no necesitamos el día y la noche, porque Él será nuestro día y Él será nuestra luz. ¿Sí? Ya no necesitamos el sol, nada. El día que Él aparezca en las nubes, ese día, Génesis 8:22, ya no lo podemos usar. Pero mientras eso pasa, todos los días usted se levanta y dice, uy, Génesis 8:22, hay paz en mi corazón. El mundo no se va a acabar hoy. ¿Sí? Hay gente que está pensando que el mundo se va a acabar porque hay una guerra en Israel. No. El mundo se acaba para el que se muere, pero para nosotros sigue todavía. La necesidad de los decretos de Dios no quita la libertad a las criaturas. Somos libres. Dios no coacciona al hombre para hacer nada. Él ha dejado leyes que hacen que nosotros hagamos cosas. Dios no te coacciona para comer. Él creó el hambre para que usted tenga que ¿qué? Comer. En la Biblia no le va a decir qué desayunar ni qué almorzar, pero tiene que desayunar y tiene que almorzar para que su cuerpo se nutra. ¿Sí me explico? Nosotros somos igualitos a Adán. Las decisiones y acciones humanas se toman como libremente. No hay otra manera de tomarlas. ¿Las tomamos qué? Libremente. Nadie te coacciona, nadie te impone, nadie te puede decir si te vas a casar o no te vas a casar. ¿Sí sabía que la Biblia no dice eso para nadie? No hay una palabra rema. El Señor me dijo que no me casara, no, tal vez usted no quiere. Y el Señor dijo que me casara, tal vez está afanado, o sea. Pero es que no hay un texto, no hay nada que diga, es una libertad en el hombre. Pero si eso está dentro de la providencia divina, se va a casar. Y si está dentro de la providencia divina, pues no se va a casar. Ahora, las razones por las cuales esas dos cosas secundarias pueden suceder, casarse o no casar, es una secuencia de cosas en la vida del ser humano. Tal vez
no sirva para amar a nadie porque no se ama ni siquiera a sí mismo, dicen por ahí. O tal vez Dios quiere evitarle un problema a alguien. Claro, Dios ama mucho a alguien, dice, no puedo exponer a nadie con esta persona. Providencia y soberanía. Pero si Dios quiere que se case, por más difícil que sea la mujer, por más bendición que sea el hombre, se va a casar. Y Dios va a enviar a alguien que le soporte, si es difícil. Aunque le ame y le transforme, digo yo. O sea, no solo que le soporte, sino que le ame y le transforme. Entonces Dios va a usar ese otro o esa otra secundario para una causa primaria que Él dice, quiero santificar esta vida. Eso es una causa primaria. Las causas primarias son los decretos de Dios con su creación y con su salvación. Las secundarias es cómo Él lo hace para que una persona sea transformada interiormente. Sí sabía que a veces los cambios más grandes que anhelamos nosotros en nuestra vida suceden de la manera menos esperada. Voy a ponerle un ejemplo de una providencia, de lo que usted ve por ahí en redes sociales. Resulta que usted sale un día de su casa, X persona sale de su casa, se va a trabajar y saliendo de su trabajo, casi le atropella un carro. Pero ese casi estoy hablando de una 98, 99% de probabilidad, como usted ve en los videos que muestran cuando una persona queda así y aquí pasa el carro y le alcanza a tocar la camisa, así. O cuando usted frenó el carro y usted quedó debajo del carro. A esas cosas extremas me estoy refiriendo. Esa circunstancia secundaria, Dios la usa para llevarle a pensar un poquito en cuánto vale esta vida. Y tal vez en pensar y decir, ¿qué hubiera pasado si? ¿Sí me expliqué? Y usted esperaba un ángel del cielo que le dijera arrepiéntase y cambie. O sea, no. Tal vez ahí lo lleve a un verdadero arrepentimiento. Y más si de pronto es medio creyente y está luchando. O sea, ahí lo puede encajar en el propósito. Cada circunstancia de nuestra vida nos va llevando a tomar decisiones sabias, sobre todo cuando ya estamos en Cristo. Nunca tome nada a la ligera, pero no haga de todo una tragedia tampoco. ¿Se me explica? Un equilibrio. Nunca tome algo que pasa en su vida o que está pasando como algo a la ligera, sino medite. Diga, ¿por qué estará pasando eso en mi vida? Y si es muy difícil, tampoco piense que usted está bajo maldición todo el tiempo o que usted está siendo juzgado por pecado todo el tiempo. Tal vez el Señor le quiere enseñar algo que usted no ha querido aprender y está insistiendo constantemente a través de sus causas secundarias. ¿Listo? Cuando hablamos de contingencia, ¿qué es una contingencia? ¿Quién sabe aquí el término? Contingente. Ya lo dijimos un día. ¿Qué es contingencia? Como una preparación para. Entonces, por ejemplo, si usted un día viaja a Europa, entonces va a conocer casas. Alemania, Italia, Francia, Holanda, Italia, todos esos países ya vivieron dos guerras. ¿Sí? Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Todos esos países ya vivieron eso. Entonces la construcción de las casas de ellos tiene una contingencia. Tienen un sótano donde tienen comida. En lata tienen cobijas y tienen cosas por si acaso llega una bomba. Yo quedé sorprendido cuando fuimos allá la primera vez en el 2015 a una casa de los parientes y
Y yo cuando entramos al sótano, pero eso es un sótano y una bodega, digamos, la bodega es como de esa columna para acá, de esta columna para acá, todo este espacio así, lleno de comida. Así estilo película de la Segunda Guerra, con estantes de madera, esa madera antigua, neveras, enlatados, carne, de todo. O sea, como si fuera el fin del mundo. Todos tienen ese pensamiento. ¿Una qué? Una contingencia. Por si acaso, cobijas, frazadas, agua. Igual que nosotros, así una contingencia impresionante. O sea, uno come al día y si al caso al otro día. O sea, ¿sí? Pero no tenemos contingencia. El Señor tiene contingencia. Él tiene almacenado, escuche bien, estamos acá hoy y Dios ya tiene almacenado, es como una película, ¿sí? Todas las circunstancias y todos los eventos están almacenados allá, en ese futuro que no sabemos, para que nosotros vayamos llegando hasta allá. Pero cuando lleguemos, ellos ya están allá. Dios no los crea, ya están. Esa es la mente de Dios. Difícil, ¿no? ¿Vale la pena qué? Tiene que ver con el estilo de vida, lo que dije en algún momento del tema hoy, tiene que ver con la vida que a cada uno nos ha tocado. Como a nosotros no nos ha tocado nada de eso, nosotros no entendemos ese pensamiento que ellos tienen de tener preparado siempre algo. Y que desde el momento en que construyeron las casas después de la Segunda Guerra Mundial, todas las casas, la mayoría tienen sótano y depósito. Todas. Claro, los que sobrevivieron pensaron y dijeron, hagamos esto por si nuestros hijos para la próxima generación no los cojan y les toque morir, porque cuando bombardearon esos países, todos esos países quedaron ¿qué? Destruidos totalmente y se recuperaron de una manera impresionante. Entonces ellos dicen, ¿qué hace Israel? Si escuchan las noticias, ¿qué tienen allá? Búnkers. ¿Por qué? Porque viven en guerra 2000 años, ¿saben? ¿Quieren saber? Termino con eso. ¿Por qué Israel es tan difícil de destruir en la guerra? Y no es por lo que usted está pensando que porque son los hijos de Dios y eso. No. ¿Por qué creen que es indestructible en la guerra? Porque llevan 6000 años en guerra. Porque es la nación que más ha tenido guerras de todas las 200 y pico de naciones de la tierra. Son expertos. Ellos entrenan a cualquier país ¿para qué? Para la guerra. Acá vienen todavía a entrenar a los militares, ¿sí o no? Ellos entrenan a los militares en cualquier lugar del mundo. Ellos tienen búnkers y cuando el bombardeo viene, suena una alarma antes. Ellos ya saben que el bombardeo viene y todos se meten allá y cuando pasa el bombardeo siguen trabajando, comiendo, durmiendo, viendo televisión, Netflix, bien. Ellos no se asustan. ¿Qué pasa si acá viene un bombardeo? Todo el mundo empieza a chillar y a gritar. O sea, ¿sí? Y el desespero no sabemos ni qué hacer. Ellos ya escuchan y obedecen. ¿Qué hacen? Ah, obedecen un pito. Nosotros no obedecemos la palabra. Ellos obedecen un sonido. Sonó y dice, uy, bombardeo. Y no corren, se van despacio, cogen sus hijos, su esposa, la maletica, allá hay comida en los búnkers, allá se meten. Y allá les dicen, deben de estar aquí por 2 horas, 3 horas, y ya. Y allá se quedan. Igualito aquí, obediente, ¿sí? No paga Transmilenio, o sea, ¿sí? Igual uno de obediente. ¿Dejamos hasta ahí o hay alguna pregunta? Listo, dejemos hasta ahí y ahorita.